El tamaño de tu lenguaje es el tamaño de tu intelecto. ¿Y cuál es la palabra más reiterativa del lenguaje político cuando describimos a México? Pues yo te diría que el cambio, El cambio. el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, y el cambio nunca llega. Francisco Martín Moreno, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío, querida Sabina. Acá tengo anotado tu descripción. Es un formidable novelista, amén de ser el novelista más leído del país. Bueno, te he invitado a que hablemos sobre el habla pública, el habla política en nuestro país. Tú has dicho que el tamaño de tu lenguaje es el tamaño de tu intelecto. Tienes 2000 palabras, tienes 2000 palabras con las cuales describir la realidad, cifrar la realidad, pero también solo tienes 2000 palabras para imaginar un porvenir. Hablemos de cuántas palabras tenemos en México para hablar de nuestra vida política. Bueno, ¿Es rico el lenguaje de la política mexicana o es muy yo creo que breve? se ha empobrecido muchísimo, como se ha empobrecido todo este país en los últimos años. O sea, no nada más es el empobrecimiento material con 50 millones de mexicanos en la pobreza. En paralelo, nos atropelló la explosión demográfica. Y cuando dices se ha empobrecido el lenguaje para describirnos nuestra vida política, ¿desde cuándo acá ves esa pauperización? Pues yo te diría que a partir de, es decir, los herederos, digamos, de la revolución, no eran lectores. O sea, si tú me dijeras, quiero ver un presidente lector, pues yo te diría si Lázaro Cárdenas no. No, los generales que sucedieron al triunfo de la revolución, no, eran generales. Ávila Camacho. Bueno, el cachorro de la revolución, Miguel Alemán, Tampoco. tampoco. Ruiz A ese le Cortines. gustaban los Buicks Sí, y las mujeres. y las mujeres. Y las mujeres, el mundo de lujo. Pero después hubo una generación de presidentes lectores, ¿no? Echeverría sí era un hombre que leía mucho. Sí nos deslumbraba con sus discursos, le creyéramos o no. López Portillo López Portillo también leía, sí. hacía gala del lenguaje. Y además López Portillo redactaba muy bien, escribía Sí. muy bien. ¿Te acuerdas? Hijo de un escritor. De un escritor. También su discurso del 1 de diciembre, cuando tomó posesión, Sí. fue una verdadera maravilla. No, hombre, y voy a defender el peso como un perro. Mira, es medio vulgar la metáfora, pero es contundente, ¿no? Es contundente, sí. Bueno, pero después... Les pido perdón a los pobres del país. Es una gran frase. Es una gran frase. Sí. No, bueno, él era un gran escritor. Sí. Era un Cedillo era un tecnócrata, bien Sí. educado en Yale, pero sí un tecnócrata. Pero no lectores. Yo te diría Salinas sí leía Salinas más. era un lector. Salinas era un lector. Salinas sí, también se preocupaba por estudiar, por leer y estaba informado. Sí. Las veces que yo pude conversar con él, sí me di cuenta. Y leía el New York Times. Sí leía, Y sí leía Economist. novelas, y sí leía historia, Sí. y sí sabía de la restauración de la República. Sí, yo no tengo dudas de que Salinas lo hacía Claro. muy bien, pero digamos lo que es Fox, lo que es Calderón y lo que es el actual presidente de los Bueno, el libros. presidente nos ha dicho que su libro predilecto es la Biblia. La silla del águila, pues que no. Sí, se De confunde. Krause, pues no existe. No existe. Y uno que yo leí, que es El asesinato del presidente, que es muy buen libro, ¿eh? Y no me acuerdo del autor, pero inmerecidamente porque es un buen libro. Pero a donde tú ibas, Sabina, el punto es que para mí es muy claro, si tú no has leído, si tú no has estudiado, Así es. tu lenguaje se queda muy acotado, muy Así reducido. es. Y lo grave es que cómo tu imaginación de lo que podrías hacer por el país también es muy corto. Sí, porque no estás informado. Y hay muy pocas opciones. Sí, entonces cuando no estás informado tampoco, pues tu espectro, tu abanico se reduce. Oye, pero la gente de izquierda lee más, ¿no? Vienen de la universidad, vienen de la escasez económica y se construyen. La gente de izquierda a través de la educación. A mí me da esa impresión. Sí, pero si te pones a ver, por ejemplo, yo no sé, López Obrador no me parece un lector ni nada que se le parezca, si es que él es de izquierda, ¿verdad? Que tengo mis dudas. Pero bueno,
Bejarano tampoco veo que sea un hombre estudioso, ni tampoco Martí Sí, Batres. es verdad, nuestra clase política dejó de leer. De leer, y entonces, claro, pues entonces, si dejó de leer, dejó de informarse. Claro, y el prestigio ya no pasa por las lecturas como en los 70s del siglo pasado. Pero esto es un horror, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es la palabra más reiterativa del lenguaje político cuando describimos a México? La palabra más reiterativa, Sí, eh, en nuestro tiempo, pues yo te diría que el cambio, el cambio. el cambio. Vamos por el cambio, ejecutaremos el cambio, el Ahora, cambio es impostergable, el cambio es necesario, el cambio, y el cambio nunca llega. eso es del Estado, Sí. y, perdón, de los gobiernos. Y de los ciudadanos es Pues hartazgo, impunidad, corrupción, corrupción. son las palabras que más escuchas y la pregunta que más les hago, ¿y tú qué haces para evitarlo, no? O sea, sí, la palabra más común, hartazgo, corrupción, ya basta, son las palabras más comunes a nivel ciudadano. Y esta rabia que viene de la impotencia que están en todas las sobremesas domingueras cuando nos vamos al tema de la política, ¿no? Entonces, la gente se enoja, está furiosa. Sí, la gente se enoja y está furiosa, pero la siguiente pregunta es, ¿qué haces para cambiar ese estado de cosas? Mira, yo me estaba preguntando, sabiendo que íbamos a platicar de esto, una niña de 12 años en Culiacán, que oye que los adultos hablan todo el tiempo de corrupción y llega a la escuela y tiene que contestar un examen y de pronto le da tentación de ver el examen del compañero que está delante y dice, no, no lo debo hacer. Y dice, bueno, pero si todos son corruptos, ¿por qué no? Y lo hace. O sea, porque también cuando todo es crítica en negativo, las mismas palabras con las que criticamos es con las que armamos el cotidiano. Pero yo te diría que yo iría más lejos, es decir, la corrupción, el fraude, la contaminación, la putrefacción comienza en casa. Cuando el hijo le dice al papá que se tenía un acordeón abajo de la manga, como un espantasuegras, y cuando venía el maestro, soltaba la punta y se retrotraía. Sí. Entonces, y pasé, entonces le va a decir, mijito, eres un fregón. Eso dicen los papás mexicanos. Te felicito. Muchos dicen Muchos eso. de eso. Oye, bien. Oye, me parece genial tu invento, ¿no? Y después tú hablas mucho de la mentira. Es decir, que en México tenemos una larguísima tradición, tan larga como nuestro uso del español, por lo menos, de para cubrir el rojo, decir verde. Hablamos para cubrir. Es muy común. Pero es un lenguaje en el fondo muy hipócrita, ¿no? Es decir, pero en realidad sí, la mentira está muy arraigada entre nosotros, pero la mentira se arraiga a partir de la llegada de los españoles. La mentira estaba severamente castigada en el México precolombino, en el México mexica, por ejemplo. ¿Qué les hacían a los Por ejemplo, yo te diría, mentirosos? a los mentirosos, te voy a contar un ejemplo muy rápido. Cuando los mexicas iban a cazar, utilizaban una sandía, la partían longitudinalmente, le quitaban toda la pulpa y se la ponían, y se iban nadando muy despacito al lago para cazar patos. Y cuando estaban cerca del pato, sacaban una cerbatana y le disparaban al pato en la cabeza, y el pato moría, y así cazaban patos. Era una manera genial. El hijo aprende del padre a cazar patos, y un día está en casa, toma la cerbatana y le dispara directamente a una codorniz. Las codornices las utilizaban los aztecas para que se comieran a los alacranes en casa porque pues, es un animal peligrosísimo y se morían porque no tenían antivenenos. Bueno, entonces mata a la codorniz, llega el padre y le dice al hijo, ¿quién mató a la codorniz? Dice, mi primo. Pues sale el padre a buscar al primo y el primo estaba en Azcapotzalco y se da cuenta que le miente y entonces le saca la lengua y se la perfora con con unas espinas de maguey y durante 3 días no te las puedes quitar. No puedes comer ni beber. ¡Ah, qué barbaridad! Entonces, ese era el castigo. El castigo. Entonces, pero ya con la llegada de los españoles y con todo lo que fue los procesos de la confesión, pues entonces se empezó a descomponer éticamente nuestro país. Dicen que tiene que ver con que los colonizadores eran gente que venía huyendo de Europa y se instalaba acá y acá se inventaba una reputación, se inventaban que eran duques, que eran príncipes
y se inventaban también se borraban su ficha penal. Entonces, que de ahí viene esta proclividad a la mentira. Digo, no en vano, la primera obra de teatro mexicana en español es La verdad sospechosa, que trata precisamente eso, de alguien que llega de España y se inventa una historia que no tenía. Siempre la verdad es sospechosa, pero ahí comienza todo esto, y se arraiga entre nosotros a partir de la confesión clerical. Ah, caray. Sí. ¿No sería lo contrario? No, ¿No dices la verdad en la confesión? sí, tú dices la verdad, pero entonces te dicen, dejas unas moneditas ahí en las urnas y estás perdonado, ya. Entonces, pues te sale muy barata la mentira. Claro. Porque al otro día vuelves con el cura y le dices, Claro. pues fíjese que volvió a mentir. Ah, bueno, pues ahora dejas el doble de dinero y también ya estás absuelto, hijo mío. Entonces, Claro. la confesión nos volvió un país de cínicos, mentirosos. Claro, es lo que decía Lutero, ¿no? Que el pago del perdón era lo que había echado a perder a la iglesia. Claro, la venta de la indulgencia. Así de fácil. Francisco Martín Moreno, se nos acabó el tiempo, pero yo no quiero que te vayas, quiero que sigamos platicando y lo pasamos el próximo miércoles, porque quiero que nos enseñes algo que me fascina que tú haces, que lees el periódico al revés, que nos des instrucciones para leer la prensa mexicana y sacar de entre las mentiras las verdades. Entonces, por hoy, buenas noches y nos vemos el próximo miércoles en la segunda parte de esta conversación con Francisco Martín Moreno en sus instrucciones para leer la prensa mexicana al revés, para sacar de entre las mentiras la verdad. Un método comprobadísimo. Buenas noches.